plasma, ¿sí? Con el volumen de líquido que hay dentro del vaso sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto va circulando por todo mi cuerpo. Si yo a ese volumen, cuando yo tengo un cuadro de sepsis, lo que produce mi vaso sanguíneo es que el vaso sanguíneo va a dilatarse. Entonces, acá se va a tener una determinada presión, pero si yo lo tengo dilatado, acá la presión ¿cómo va a ser? Va a ser menor la presión. ¿Por qué? Porque tengo el mismo volumen en un vaso más grande. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, lo que a mí me va a generar es que acá me baje la presión. La sepsis, lo que nos va a generar, empezamos con lo que vamos a estar hablando, es que voy a generar una vasodilatación y esa vasodilatación va a generar una distribución de este flujo. ¿Sí? Esa vasodilatación se va a producir por estas porquerías que tenemos acá, que es propio del proceso inflamatorio. Cuando nuestro cuerpo se inflama y que dijimos que teníamos la tecla del Celso, que era calor, rubor, dolor, inflamación. y se inflamaba, se hinchaba. Sí. Hinchazón. Entonces, si esto está hinchado, lo que me va a generar es que voy a tener una redistribución de este flujo. ¿Estamos? Entonces, todo el proceso inflamatorio de todos nuestros vasos sanguíneos, de todo nuestro cuerpo, del cerebro, del pulmón, del hígado, del riñón, del intestino, se van a dilatar y van a tener un hinchazón. Entonces voy a perder esta presión arterial. ¿Sí? Al mismo tiempo, mi corazón, que es parte de lo que expulsa mi cuerpo, se inflama. El propio corazón también se inflama por las sepsis. Entonces lo que va a pasar es que el corazón va a perder fuerza para poder mostrarse en situaciones graves. ¿Vamos? Sí. Al mismo tiempo, si yo pierdo este volumen, voy a generar hipovolemia. O sea, no voy a tener el mismo volumen. Si yo tengo una hemorragia, que dijimos que era el volumen que se estaba pasando en mi corazón, y yo tengo menos volumen, vamos a tener este problema. ¿Está bien? Sí. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay una fuga de líquido, porque justamente lo que está pasando es que yo tengo hinchazón. Mi cuerpo se hincha. Por eso una persona gravemente enferma te echa una vacuola. ¿No vieron que tiene las manos hinchadas, los pies hinchados? ¿Sí? Una persona gravemente enferma está toda hinchada, tiene edema. ¿Pero por qué se empieza a hinchar? Porque este líquido que está acá empieza a salir. Empieza a salir para afuera. Todo este líquido empieza a salir hacia afuera. Y no son hemorragias, no pierde el glóbulo rojo, es el plasma. ¿Sí? Todo ese líquido que estaba ahí lo empieza a perder. Pasan dos cuestiones acá. Dentro de este vaso sanguíneo yo tengo, ¿se acuerdan las proteínas? Sí. ¿Se acuerdan ya hace lejos mucho tiempo la presión oncótica? ¿Para qué queríamos saber qué era eso? ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. La presión oncótica era la presión que tenían las proteínas adentro. Si yo tenía mucho soluto, hacía que el líquido no saliera, porque tenemos que hacer igual de gradiente de presión. ¿Ahora sí se acuerdan de eso? Sí. Que teníamos como la cacerola, ¿sí? Entonces yo si tengo mucho soluto, el agua se queda caliente. Sí. Ahora, si yo tengo, acá tengo mucho más, el agua pasa para acá, porque tiene que diluirlo, ¿sí? Para llegar a la misma concentración. Lo que a mí me sucede cuando tengo un proceso inflamatorio grave, mi cuerpo va a empezar a consumir proteínas. Va a necesitar generar neutrófilos, ¿sí? Toda la respuesta inflamatoria, los anticuerpos, ¿sí? Tiene que empezar a activar esta tetra de Celso. Entonces, de algún lado tiene que sacar la energía al cuerpo, va a sacar las proteínas. Entonces, me va a bajar la cantidad de solutos y la sangre va a empezar a salir. Y en realidad lo que no sale es sangre, lo que sale es líquido, ¿sí? Todo lo que es el plasma. ¿Se acuerdan hace mucho tiempo que nosotros teníamos un tubo de ensayo que teníamos glóbulos rojos y acá los plasmas? Sí. Bueno, lo que sale es la otra parte de arriba. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Entonces, si yo no tengo esto,
me baja el volumen. O yo tengo solamente este poquito volumen. Y como tengo este poquito volumen, entro yo. ¿Lo entendieron? Sí. Bueno, al lunes lo vamos a volver a explicar, porque yo entiendo que ahora dicen, lo entendí. Sí. Ahora a su casa decir, ¿cómo era esto? Pues el secreto del emergentólogo, el secreto del que hace terapia intensiva es aumentar la disponibilidad de oxígeno. Si me preguntas, ¿qué hace un terapeuta? Aumenta la disponibilidad de oxígeno. No salvamos vida, no, todo eso. Lo único que hacemos es aumentar la disponibilidad de oxígeno. Nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos sobre todo esto. ¿Seguimos? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a definir? ¿Cómo vamos a definir esto? La sepsis es una disfunción orgánica que amenaza la vida originada por la respuesta desregulada secundaria a una infección. ¿Estamos? Sí. Es una disfunción orgánica. Hay un órgano que falla por culpa de una infección. Ahora, ¿qué disfunción orgánica? El aumento ¿Se acuerdan el momento que hablamos del sofá? Sí. ¿Sí? Bueno, lo vamos a volver a ver hoy. El SOFA es un aumento del score. Es un SOFA mayor a 2 puntos. Entonces yo voy a decir, si yo tengo un SOFA o igual a 2, tengo una disfunción orgánica. Y si esto me lo genera un tiro, un tiro. Si es una infección, yo encuadro en un proceso de sepsis. ¿Se entendió? Sí. Y el proceso sería por la infección. Por la infección. Ahora, si yo digo shock séptico, ¿qué es? Es sepsis, o sea, es una falla orgánica por una infección, que esta falla orgánica va a generar hipotensión, porque me baja el gasto cardíaco, refractaria, que yo le pongo solución fisiológica, le pongo una vía, le paso volumen y sigue estando hipotenso el paciente. Pero yo séptico es una persona que, al pesar que yo le meto este volumen que perdió, sigue estando hipotenso. Entonces luego sigo con la disponibilidad de oxígeno baja. Por lo tanto, esto es shock séptico. Va a requerir que yo le ponga noradrenalina o adrenalina y al mismo tiempo tengamos un láctico mayor o igual a 2. Un láctico mayor, una palabra nueva para eso, ¿no? No hablamos de ácido láctico. No. En su momento, más o menos, hablamos de falla renal, que bajaba el bicarbonato, un poquito, ahí lo nombramos, ¿sí? Bueno, ¿saben lo que es el ácido láctico? Algunos salió a correr hace poco y le dolió todos los músculos. Sí. Me dolió y me agarra calambre. Ayer. Bueno, ¿Es lo que recubre los músculos, puede ser? no recula los músculos. En realidad lo que pasa es lo siguiente, vos al hacer un ejercicio físico, tu cuerpo consume mucho oxígeno, especialmente consume oxígeno los músculos. Entonces, el músculo al no tener oxígeno tiene que sacar energía de otro lado. ¿De dónde lo genera? De un proceso que no es aeróbico, porque no es con oxígeno, entonces produce ácido láctico. Entonces te da calambre, porque el músculo usa una reserva que al momento se agota y ya tiene un ácido láctico aumentado también. Por eso es que lo gana. ¿También? Para que uno, con una respiración más pausada, estira el músculo, trabaja y de esa manera este ácido láctico desaparece del cuerpo. ¿Está bien? Pero acá no para, en esta situación nos sucede que todo nuestro cuerpo, no es una cuestión de ejercicio, esto es porque al no tener oxígeno, nuestro cuerpo dice, o me muero o lo saco de algún otro lado. Bueno, empiezo a trabajar con un ácido láctico. ¿Estamos hasta ahí? Sí. De nuevo, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo? La cesárea es un factor de riesgo, la diabetes, la anemia, la obesidad, una historia clínica de infecciones previas. Tenemos que sean, obviamente, todos procesos, estos son, digamos, relacionados con la obstetricia, pero si nosotros volvemos a la clase anterior, si nosotros vamos a la clase anterior, los factores de riesgo, los extremos de la vida, ¿se acuerdan? Sí. Los extremos de la vida, los pacientes oncológicos, los inmunosuprimidos, ¿sí? Entonces, esos son nuestros factores de riesgo. Nosotros no tenemos que olvidarnos de los factores de riesgo que nos pueden llevar a esto. Si yo tengo una persona que tiene neutropenia secundaria a un tratamiento quimioterápico
y es un factor de riesgo que tengo un short circuit. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, el estado de shock tenemos, se lo vamos a definir, y esto sépanlo, pues se los voy a preguntar porque es lo que yo trabajo. Aumento de disponibilidad de oxígeno. Entonces, ¿qué es shock? Es un estado de función tisular inadecuada del órgano metabolismo. ¿Qué significa? Que yo tengo poco oxígeno. Yo tengo mucha demanda y no tengo. Lo llevo a mi realidad, el país necesita dólares y no tenemos. ¿Qué hace? Yo tengo mucha demanda y no tengo. Acá nos pasa lo mismo. Entonces, al faltarme oxígeno, ¿qué pasa? Empezamos a trabajar sin oxígeno, tenemos un metabolismo anaeróbico, nos va a faltar energía en la célula, el famoso ATP que vos sabés en secundario, que nosotros lo pasamos medio de largo cuando vimos anatomía y fisiología, lo pasamos de largo, que hablamos de la mitocondria, pero bueno, no podemos abarcar todo. Nos va a faltar energía en la célula y nos va a generar un aumento del ácido láctico. ¿Qué tenemos que cerrar nosotros de todo esto? Que si a mí me falta el oxígeno, no me gusta el ácido láctico. Eso lo tengo que cerrar el botón. ¿Sí? Y esto, con el tiempo, si yo esto no lo freno de alguna manera, nos va a generar la disfunción orgánica. Y si yo, el secreto de todo esto es tiempo. Y si yo tengo una disfunción orgánica, vamos a poder estudiarlo con el software. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Vamos de nuevo. Okay. Vamos todo para atrás de nuevo porque entiendo que es complejo, pero vamos para atrás de nuevo. Si yo tengo una sepsis nombrando un órgano, ¿sí? Por culpa de una infección. Y nosotros vamos a definir la disfunción orgánica con un aumento del SOFA. Y a mí me genera esto la hipoxia celular, la falta de oxígeno a nivel celular. Si yo tengo hipoxia celular, con el tiempo me va a generar la disfunción orgánica y le voy a poder con el SOFA. ¿Se entendió? Re difícil. Yo tengo como 4 años para aprender esto. Y lo aprendí. Así que si yo puedo aprenderlo, ustedes en 2 lunas tienen que aprender. ¿Está bien? Les tengo fe, les juro por eso les tengo fe. Porque me dediqué a preparar la clase. No, es una clase que suelo dar habitualmente, entonces la hago bastante didáctica para que se entienda. Entonces, miren lo que nos va a pasar. Esto les va a encantar, porque ¿se ve bien la diapo o se ve lo turbia? Porque tengo Y ahí es el chiquito acá. Ahí se ve un poco mejor. Bueno, esto es así. Yo tengo un aumento del ácido láctico. ¿Se acuerdan del exceso de base que lo vimos nosotros en su momento? Sí. Cuando vimos uno de los criterios de mortalidad que era el exceso de base, en anatomía y fisiología, falla renal. Bueno, si yo tengo un aumento del ácido láctico o un aumento del exceso de base, que veíamos en el estado ácido-base, esto ahí empieza a haber hipoxia tisular. Si esto pasa en el tiempo, ¿qué pasa con mi paciente? Disminuye el ritmo diurético. ¿Y por qué va a disminuir el ritmo diurético? Y porque si yo tengo una baja presión, mi riñón que está acá, y mi otro riñón va a decir, che, ¿sabes qué? No tengo tanta presión. Tengo baja presión. Entonces, si tengo baja presión, puede ser poco piso. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que se va a pasar cuando uno empieza con la hipoxia? Deja de hacer pis. Después se altera el relleno capilar, que es ese video que les mostré, que ustedes por favor miraran. El relleno capilar, lo que está descrito con un portaobjeto, esto está en el estudio, ¿sí? Con un portaobjeto se apretaba el dedo 10 segundos y se veía cuántos segundos tardaban en volver a su color normal. Si yo lo aprieto, la uña se va a poner blanca, blanca, blanca. ¿Eso por qué? Porque el vaso sanguíneo lo estoy apretando. Hago mayor presión, por eso no sube la sangre. Entonces la punta del dedo queda en hipoxia. ¿Qué sucede si yo no lo suelto nunca? Y se va a poner la punta del dedo. Porque no está yendo oxígeno en este momento. Y yo lo voy a soltar y te voy a contar
1, 2, ya tiene su valor normal. Si supera los 3 segundos, estoy en shock. ¿Se entendió? Sí. Entonces yo puedo ganarle al tiempo, y si yo tengo un paciente con factor de riesgo que viene con el quick sofa que nosotros vimos en su momento, con el taquicárdico, con el taquipneico, porque acá empieza a ver la frecuencia cardíaca, empieza a aumentar, baja la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria y después se pone tonto. Es un poco lo que hablaba el quick sofa, la evolución. Pero acá ya medio como que podemos ir ya tarde. Entonces, todo lo que nosotros vimos nos sirve para qué? Para que nosotros diagnosticamos el Antes. shock acá. Sí. ¿Para qué los estoy entrenando yo? Para que ustedes lo puedan diagnosticar acá. Que vos lo veas en la casa, que me digas, che, Diego, tu paciente que está en la sala se chocó. Yo hago así, no te puedo curar. Traelo para acá. ¿Me explico? Sí. Esto es la evolución del tiempo. Y acá fíjense que puse una parte que es el shock evidente. Y acá ya empieza a ser medio evidente el shock. Acá la diagnostica cualquiera. Yo le digo a mi hijo, che hijo, mira, yo te explico, si tiene menos histórica está el shock. Perfecto, va a ser mi hijo. Genial. Cualquiera lo va a poder evidenciar acá. ¿Me explico? No hay que ser muy lúcido. En el secreto es diagnosticarlo acá. Por eso es importante decir, che, ¿orinó el paciente? No, ¿sabes que no? ¿Ni cuándo orinó? No, ayer le... ¿Cómo ayer? ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿O voy para atrás de nuevo y llevamos hasta acá? Como ustedes quieran, ¿eh? Yo la vemos hoy y la semana que viene. Entonces, el ácido láctico es un marcador del metabolismo anaeróbico y de hipoperfusión tisular. Yo esto lo puedo pedir en el laboratorio o se lo puedo pedir en el laboratorio. Se lo voy a pedir a todos los pacientes, a la mayoría. ¿Sí? A la mayoría le vamos a pedir ácido láctico. Cuando los tejidos reciben poco oxígeno, por bajo gasto o mala distribución, cambian a un metabolismo anaeróbico. Por eso la sepsis, el ácido láctico elevado, refleja hipoperfusión tisular y es un marcador pronóstico. Si yo tengo mucho ácido láctico, tengo mucha mortalidad. Ahora, yo puedo tener 18 horas, le puedo empezar a pasarle líquido, le puedo poner antibióticos, empiezo a tratarlo al paciente y ese láctico empieza a bajar. Digo, che, está mejorando el paciente. Vamos. ¿Está bien? Entonces me sirve de pronóstico, me sirve de que está respondiendo o no está respondiendo a lo que hago. Ahora, la perfusión periférica versus el ácido láctico. Si yo aprieto el dedo, ¿tengo alguna relación con el ácido láctico? Sí. Están directamente relacionados. Cuanto más azul está mi paciente, más ácido láctico tiene. ¿Estamos hasta ahí? Y si yo le voy pasando líquido, le voy dando antibiótico, lo voy tratando, lo azul se va yendo. Entonces, ¿tenés que rendir? ¿Por casualidad vos al laboratorio? No. No, listo. Ah. No, por la duda. Entonces, lo que decíamos es, si yo estoy más azul, tengo más ácido láctico. Si yo le pongo antibiótico, empiezo a pasar líquido y se empieza a mejorar, lo azul se empieza a ir. Y el ácido láctico también. Entonces están directamente relacionados la perfusión periférica con el ácido láctico. Entonces, si yo estoy en una salita periférica, no tengo ácido láctico, mi hospital se quedó sin reactivo porque tuve un montón de pacientes, les pedí a todos, me quedé sin. ¿Puedo tratar igual el shock? Sí. ¿Lo puedo diagnosticar igual? Sí. ¿Me explico? Entonces, no necesito estar en la NASA para tener o no el ácido láctico. No necesito estar dentro de un hospital, lo puedo diagnosticar dentro de mi casa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Yo les explico esto porque muchas veces nos pasa que vamos a un hospital y dicen, no tengo ácido láctico, esta la jefa del laboratorio no lo pidió, o el encargado no nos mandó a comprar, y que el reactivo no llegó, que... Ah, chicos, dale que esto es mucho más fácil de lo que uno cree que es. Entonces, esta es la perfusión periférica. Acá se ve horrible en la foto,
pero se llama Motley Score. A mí alguien me diga un Motley Score de 5 o algo no me interesa nada. También a mí no me va a cambiar. A mí como me digan, che, tiene las rodillas azules, ya está. ¿Y por qué no buscamos en las rodillas y no lo busco en la punta de la nariz? Porque era más ácido láctico ahí. No. Todo tiene ácido láctico, todo el cuerpo está ganando. ¿Porque es más periférico? ¿Por qué? ¿Es más periférico? ¿Más periférico que el dedo gordo? Tengo poca piel. Tengo poca piel en la rodilla. Si no, que menos piel tiene, pues automáticamente es el primer lugar que lo voy a ir a buscar. Por eso los terapistas destapamos al paciente. No significa que hay que dejarlo en bola. No, no tengo para las tetas. ¿Sí? No tengo para nada. Tengo que destaparlo y lo tapo. Si le puedo poner un pequeño camisón, un calzón, se le puede poner. ¿Me explico? No es necesario hacer eso. Hoy ya no es necesario. Pero siento que va a haber las rodillas un paciente que yo lo veo que está un poquito taquicárdico, que está con fiebre, que viene con un proceso, que tiene su fractura de riesgo, y yo le voy a pegar la rodilla. Che, están azules las rodillas. Listo, matarse me sobra. No tengo que hacer los 3 segundos, nada, ya sé que estoy por frío, ya sé que Pero no se eso paga. es sinónimo directo, sinónimo de shock. Sinónimo de shock. Tiene mortalidad. Cuanto más grande es esto, mayor mortalidad es. Por eso si ustedes buscan la livideces en Google, le van a aparecer un montón de muertos. ¿Sí? Que es lo que por eso a los cadáveres en los cajones se les pone rojo, ¿sí? Porque están todos violetos. ¿Sí? Lo que nosotros sabemos es que si esto aumenta, tiene mayor mortalidad. Lo que no quiere decir es que uno diga, che, tiene 3 de pronto en el score, entonces eso no es nada. Esto existe, sépanlo. 1, 2, 3, 4, 5, lo quieren saber, sépanlo, está buenísimo, pero Sí, pero cuando se ve que está azul, tiene uno que debe empezar a trabajar, chicos. Claro. Y del 1 al 5, ¿cuánto tiempo pasa? Tiempo. Depende de la gravedad de la infección, depende de la morbilidad del paciente. Esto puede evolucionar. Si esto fuera, por ejemplo, un paciente diabético con una infección por anaerobios, esto puede ser horas, 2, 3 horas. Si el anaerobio hace generar burbuja en una velocidad, te mata en minutos. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es esto. Si nosotros lo diagnosticamos, empezamos a tratarlo. Porque ya entramos en lo que nosotros decimos, che, es un shock evidente. Ya es evidente, ya llegamos tarde, chicos. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Diego, te hago una consulta Sí. y capaz es una pregunta ignorante. Las personas con piel oscura, Sí. ¿se ve lo azul en la rodilla? Lo vas a ver blanco. Cambio blanco. Lo vas a notar enseguida, por el cambio blanco. Incluso es más notorio. ¿Sí? Pero algo parche blanco. Ahora, el exceso de base, que del estado de base, yo no busqué la foto, siempre dije que tengo que poner la foto de lo que es un estado de base, lo que mira. Pero si uno pide un estado de base de un paciente, y yo veo este exceso de base de menos 6, está asociado con una mortalidad inmediata o temprana. El exceso de base y el ácido láctico están totalmente relacionados. Entonces, yo tengo 3 parámetros para hacer el diagnóstico de esto. No solo tengo los signos vitales, sino que además tengo el relleno capilar, el ácido láctico o el exceso de base. Y el exceso de base es tan rápido y fácil de detener, porque una vez que yo uso un estado de base, hacemos examen, se ve el laboratorio y en un minuto el laboratorio me da ese resultado. Un minuto tarda. ¿Sabes dónde se demora más? En sacarlo y llevarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dan la muestra y salimos corriendo a procesarlo. Hay protocolos de emergencia que se realizan en algunos hospitales donde vos activás un protocolo de hemorragia. O sea, che, un paciente con un shock hemorrágico es una hemorragia masiva. Entonces vos armás un protocolo en el cual hacés la orden
le da la orden a un camillero, circulante, enfermero, compañero, amigo, y él con esa orden y esa muestra de sangre sale corriendo al laboratorio y dice, es un código rojo, ¿sí? O azul, depende de los colores, cada uno tiene su color. Yo lo tengo como shock hemorrágico. Entonces lo entregamos al laboratorio, esto es un shock hemorrágico, el laboratorio frena las máquinas, pone esas muestras y lo procesa. No va a esperar a que, como para estoy procesando hasta cuando termine el proceso de estas 8 muestras de la sala. No, frena las máquinas, las pone, las procesa y mientras tanto nosotros seguimos trabajando. Después me va a decir, che, tenía menos 6. No importa, tenía en ese momento. Yo ya sigo trabajando. ¿Me explico? Sí. Pero nuestro secreto va a ser que nosotros, cuando estemos en una situación, yo digo, estamos en una urgencia, ustedes tienen que hacer esto, rápido. No hay... El símbolo igual está mal, ¿no? ¿Qué tiempo? Al poner el 6,5, el símbolo está como más. Es menos. ¿No es al revés, menos? Para el otro lado. Es menos. Cuanto menos tenemos, grave es. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo. No, es mayor a 6,5. O sea, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 es más grave. Ah, ahora sí. ¿Está bien? Cuanto menor es el valor, más grave es la situación. Por eso es menos 10, menos 8, menos 11, menos 14, menos 15, menos 20. ¿Sí? Cuanto más alto es el valor negativo, más grave es la situación. ¿Se entendió? Y este exceso de avance lo puedo tener tanto en zona arterial como venosa, porque en un momento, esto lo aclaro, porque en un momento los terapistas decían, no, pero no es arterial. ¿Y qué tiene que ver? Si yo tengo la circulación en todo, tanto el largo arterial como el venoso. Yo tengo este problema en todo el cuerpo. ¿Sí? No necesito que sea arterial o venoso. Da exactamente lo mismo. Y estos son trabajos científicos que demuestran lo que yo estoy diciendo. Entonces, si lo quieren ir a buscar, lo voy a buscar, tiene algún sentido que lo busquen, no que se lo voy a tomar de mucho menos, pero sepan que esto tiene una validez científica. No es algo que yo creo. ¿Está bien? Y este es un índice de shock. Eso lo usan mucho los cirujanos. El índice de shock es un índice que se basa en la presión arterial dividido la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, lo que ellos dicen es, si a mí me baja la presión arterial y a mí me aumenta la frecuencia cardíaca, me va a dar un valor. Si este valor es menor a 1, significa que yo estoy con un cuadro de shock. Ahora, esto está aquí. ¿Me lo puedes explicar de nuevo? Claro, si a mí me baja la presión arterial y me aumenta la frecuencia cardíaca, yo los divido, yo por ejemplo hago 90 dividido 130. ¿Por qué? Porque me bajó la presión arterial, la frecuencia cardíaca me aumenta para sostener ese bajo gasto, la frecuencia cardíaca me aumenta. ¿Está bien? Entonces, si yo hago la división y me da valor menor a 1, si me da un valor menor a 1, se pierde un cuadro de shock. De 1 para abajo, ya. Claro. Vamos en shock. Ahora, ¿me sirvió de algo? No, ya estamos. Ya, boludo, tiene 90 citólogos, que no se da cuenta. Es la discusión que tenemos con los cirujanos. Pero tiene un índice de yoga de 1.1. Pero es hecho mierda, ¿vale? ¿Entendés? Porque está 90 el tipo. Tiene 90 citólogos, 90 no se espera que le suba 91 para que le dé negativo y ahí recién le ponemos. No sé si lo explico. Sí. Entonces, ¿me sirve? Sirve. Yo no digo que no sirve. Sirve. Pero tengo cosas antes. Tengo otras cosas antes que van a mostrarme este índice de shock. Sépalo, porque así como hay un baile que dice el Motel Score es de 4, si tiene un índice de shock de 1. Está. Está bien, el índice de shock ¿está bien? Ahora, si ve la definición de sepsis al principio, nadie habla de el índice de shock. Hablan de asolante.
Y el ácido láctico está relacionado con la producción periférica y está relacionado con el exceso de base. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿por qué es importante hacer el diagnóstico precoz? Porque los pacientes que reciben antibióticos 2 a 3 horas posteriores al ingreso tienen una mortalidad del 6%. O sea, si yo le doy antibióticos más tarde, aumento la mortalidad. Mira las preguntas del examen que hicimos, que hablaba de esto. Y mucha gente dijo, lo mismo, le doy antibiótico al día siguiente. ¿Sí? No, chicos, ¿por qué? Porque aumenta la mortalidad. Y si vemos que si yo, este trabajo es un trabajo viejísimo, donde un tipo agarró y dijo, bueno, yo voy a agarrar pacientes y le voy a dar el antibiótico más tarde, a ver qué pasa. Y a medida que le fue dando el antibiótico más tarde, la mortalidad fue subiendo. Entonces, si yo lo pongo en los tiempos, de 1 a 2 horas, de 2 horas a 3 horas, 3 horas y así, lo fue subiendo los tiempos, obvio que la mortalidad aumenta significativamente. Entonces, por cada hora de retraso, aumenta la mortalidad un 7% en ese paciente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesito hacerse el diagnóstico temprano? Porque tengo que tratarlo temprano. Porque si no demoro el tratamiento, me aumenta la mortalidad. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, si tengo hipoxia tisular, me baja el oxígeno, va a aumentar el ácido láctico, todo esto me produce porque hay un bajo gasto. Y si yo no trato esto rápido, me aumenta la mortalidad. Así de boludo, hace 4 años que me estuvieron llegando yo en una residencia y yo decía, no entendí. Y de nuevo otra, así como 4 de la residencia, hablando 100, todos los días hablamos lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente se muere de esto. Y hay campañas mundiales que dicen, no es que somos unos boludos argentinos, está la campaña mundial sobreviviendo a la sepsis, está el Día Mundial de la Sepsis, y todos los años hablamos de lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente se muere de esto. Entonces este es el SOFA, el encor del SOFA. ¿Qué era el SOFA? Que hablaba de la falla orgánica. ¿Sabían? Nosotros decíamos que había alguien que se moría de esta falla orgánica. Entonces miren los órganos, tenemos sistema nervioso central, la función del riñón, que era el que se enteraba, se dejaba de orinar, ¿se acuerdan? Sí. El tiempo evolutivo. La falla hepática, la coagulación, el respiratorio y cardiovascular. Cuando nosotros vimos anatomía y fisiología, vimos sistema nervioso, vimos el renal, vimos hepático, estuvimos juntos, vimos la sangre, lo que es la coagulación, el aparato respiratorio y el cardiovascular. Todos los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un deterioro neurológico, si está normal, que es 15, perfecto, tiene 0 puntos. Ahora, si el paciente se va poniendo cada vez más tonto, ¿sí? Y que entra al coma, ya 8 se define coma, y ya tiene 3 puntos. ¿Sí? ¿Y por qué puede entrar en coma un paciente con esto? Porque si no tiene oxígeno, el cerebro falla. ¿Vamos? El aparato renal. ¿Qué pasa con la creatinina o la diuresis? Y si el paciente me deja de orinar, si el paciente al no orinar aumenta la creatinina. Entonces, si a uno me aumenta la creatinina o deja de orinar, empezamos. Che, tiene menos de 1,2, que no es normal, perfecto, 0 puntos. Ahora, che, está subiendo la creatinina y este paciente está peor. Orina menos de 50 mililitros por hora y la cosa no está tan bien. ¿Sí? La bilirrubina pasa lo mismo, aumenta la bilirrubina, las plaquetas empiezan a descender. ¿Qué eran las plaquetas? Las células que hacían ¿qué? La coagulación. ¿Sí? Si tienen las preguntas, yo les cuento una. En el examen estaba arriba y explicaba el glóbulo blanco, la familia de afuera estaban los neutrófilos, los leucocitos. Y la pregunta de abajo era, ¿qué hacen los neutrófilos? Era así. Bueno, muchos creemos que los neutrófilos llevaban oxígeno. Lean, por el amor de Dios. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Las plaquetas hacen la coagulación. Y cuando me bajan las plaquetas, ¿y por qué bajan las plaquetas? Entonces me están yendo para afuera. Empiezan a irse, son a correr células.
El aparato respiratorio empieza a faltarme el oxígeno. Claro, si yo tengo poco oxígeno y le saco sangre y tengo poco oxígeno, y la presión arterial. Si yo tengo una presión media, que eso no importa, pero no viene ahora el caso, después lo vamos a ver la clase que viene, le voy a explicar lo que es la presión arterial media. Cuando baja la presión media, ¿sí? Que es una relación entre la presión sistólica y la diastólica, ¿sí? Si a mí me baja la presión, el paciente está en shock. Entonces depende de la cantidad de noradrenalina o adrenalina que requiera, está cada vez más grave el paciente. Entonces yo, si le saco un laboratorio a mi paciente, y yo le hago el SOFA, puedo decir, por ejemplo, tengo un SOFA de 1. Yo le saqué sangre y dije, mira, está medio tonto, le tiene una falla renal, tiene un toque hepático, sí, la coagulación está por acá, bueno, sí, tiene un SOFA, no sé, 3 puntos. Yo le digo eso y mi hijo de 13 años me dice, sí, perfecto, le sacaste el laboratorio, categorías normales, tiene 3 más. Entonces, de nuevo, esto está bien. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué me sirve a mí saberlo? Primero, porque hago el diagnóstico y sé que falla el tiempo y puedo hacer la evolución en el tiempo. Es importante diagnosticarlo. Yo no digo que no lo hagamos. Hagámoslo. Pero esto ya es como dentro del hospital. Ahora, si yo tengo un paciente que veo que se fue quedando con la diuresis, por ahí no llega todavía a un SOFA de 2, pero tiene un SOFA de 1 por culpa de la falla renal. Bueno, chicos, empezamos a trabajar con ese paciente porque acaba de llegar algo. ¿Me explico? ¿Vamos a salir? Sí, sí. ¿Ven? Bueno, y el quick SOFA, ¿qué era? La presión arterial, la frecuencia respiratoria y el estado de alteración de la conciencia. Que habíamos dicho, 2 o más, en un paciente grave que yo le uso la ambulancia y claro, que esto lo veíamos en el prehospitalario. En el año 2024 se realizó la escala de News. Y la escala de News fue, acá no sé si lo pueden ver, pues la escala de News fue diciendo, ¿sabes qué nos pasa con el quick SOFA? Hay muchos pacientes que se nos están quedando medio afuera. Se hizo una revisión, hay muchos pacientes que o vienen al primer doctor a la guardia o no están llegando a la guardia. Entonces alguien dijo, bueno, a ver qué pasó. Y mirá, estamos quedando fuera de la frecuencia respiratoria, nos quedando fuera de la saturación, se requiere oxígeno, por ejemplo, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la conciencia y la temperatura. Ok, entonces de todos estos el SOFA tiene 3. ¿Estamos de acuerdo? Tiene la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Perdón. La frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la conciencia. Y nos quedaba fuera la saturación, nos quedaba fuera si teníamos que ponerle oxígeno al paciente, nos quedaba fuera la frecuencia cardíaca y nos quedaba fuera si tenía fiebre o no. Entonces un tipo dijo, bueno, che, escucha, hagamos una cosa, agreguemos esto, total, ¿cuánto más tardo yo en saturarlo al paciente? Y dice, no, nada, porque yo le pongo el saturómetro y enseguida tengo la frecuencia cardíaca. Allá, vos con el saturómetro yo me tenés 2 datos. ¿Sí? Ah, bueno, entonces con el saturómetro tenemos 2 datos. Listo, ¿cuánto tardamos más? Nada. Si la temperatura, ¿cuánto tarda un termómetro digital? Tarda 3 minutos. Bueno, perfecto, entonces no la temperatura, porque en 3 minutos nos va a cambiar la secuencia. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, bien dijeron, bueno, si tengo de 0 a 4 puntos, se va por riesgo. Entonces, ese paciente se lo voy a hacer un monitoreo habitual. Si está internado por una neumonía, sigue con 0 a 4, lo va a ver, listo, quédate tranquilo, estamos todos igual, dentro de 4 horas viene la enfermera, están todos los signos vitales, tenemos los laboratorios para mañana, no tengo que hacer ningún cambio porque tengo 0 a 4, no hubo un cambio más que allá. Si está en su casa y yo tengo 4 puntos, ¿qué voy a pensar? ¿Está neutropénico el paciente? ¿Tiene algún factor de riesgo? ¿Podrá venir mañana de su casa al hospital o no tiene movilidad? ¿O vive lejos y no llega? ¿O es una mamá que tiene un nene chiquito y no puede venir a la consulta? Entonces, por ahí en estos casos, si está en el domicilio, tenemos que evaluar un montón de cosas para ver si lo traemos o no al hospital. Ahora, de 5 a 6 puntos, o 3 puntos en un solo ítem, ¿qué significa 3 puntos en un solo ítem? Por ejemplo, tiene una temperatura de
Ahí dice de 36 es un punto, perdón. De 3 puntos, de 38,1 a 39. Si está febril y no le baja. Y bueno, por ahí, si yo tengo 3 en un solo punto, pues es un nuevo moderado. Entonces, el nuevo moderado tengo que evaluarlo a mi paciente. Simplemente tengo que evaluarlo. ¿Sí? Es un paciente que vamos a evaluarlo a ver qué pasa. ¿Por qué tuvo fiebre? Me tiene que abrir una pauta de alarma. Por supuesto que si yo tengo 38,1, 39 grados, alguno de estos se modificó. Se puso más taquicárdico, porque se acuerdan cuando vino fiebre, ¿qué hacía la fiebre? Nos aumentaba qué? La frecuencia cardíaca. Ay, mira, qué casualidad. ¿Qué más hacía? Nos aumentaba la frecuencia respiratoria y esto hacía mayor consumo de oxígeno. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, si tiene fiebre, estos parámetros están modificados y la concentración y el consumo de oxígeno aumentó y por eso disminuyó. Por eso, aunque tiene un solo punto de 39 grados, tengo que pensar qué está pasando con ese paciente. Voy a una sinusitis, le pongo el ibuprofeno, por ahí tengo algo viral, le bajo el ibuprofeno, le bajo la fiebre, pero alguna conducta voy a hacer. Ahora, si tiene más de 7 puntos, o igual a 7 puntos, y esto sí es una sepsis o mucho peor. Esto ya me preocupa mucho más. Porque no solamente tiene 3 puntos de la fiebre, que puede tener 3 puntos por la frecuencia cardíaca, que puede tener 130, pero subió un punto más por lo menos de otra cosa. ¿Sí? Pero esto no es ibuprofeno solo. Entonces fíjense cómo de golpe la tecnología o las situaciones fueron como fuimos aumentando la evaluación de los pacientes en el prehospitalario. ¿Dónde utilizamos nosotros en el hospital el NIUS? En el TRIAS. En el TRIAS del hospital hacemos el NIUS. Y tardamos 5 minutos. En 5 minutos yo categorizo a este paciente. ¿Estamos? Sí. Es un código rojo, lo paso en la emergencia, a este probablemente le doy un laboratorio una placa, y 0,4 puntos le digo, bueno, mirá, ¿sabés qué? Mirá, no parece nada, después ir a la salida, fijarte, o no, o ya lo tengo en el hospital o una conducta. Pero eso depende del paciente si es de 0,4 puntos. ¿Vamos? Ahora, la detección temprana del deterioro, incluyendo la sepsis, mide signos vitales, si requiere oxígeno, si lo vimos recién, el nivel de conciencia y la temperatura. Es rápido, totalmente, es práctico, obvio, porque nos da mucha información en poquito tiempo, lo usamos en la emergencia, en la guardia, y obviamente esto lo utiliza mucho la enfermería, porque ¿quién toma los signos vitales? La enfermera. ¿Quién va a tomar los signos vitales el día de mañana? Ustedes. Ustedes juntos con el enfermero van a tener que hacer esto. Sería la paciente Santiago que necesita una evaluación inmediata. Y la interpretación, las puntuaciones altas solicitan riesgos o deterioro y tenemos que estudiar los protocolos que tenga el hospital. Cultivos, antibióticos, placa, laboratorio, intervención en terapia intensiva, lo de vivo, no sé. Cada institución tendrá su propio protocolo que va a ser mío. ¿Sí? Si estoy en un domicilio, lo llevo al hospital. Y listo, punto. Ese es mi protocolo, lo tengo que llevar al mejor centro y más cercano. Si voy a comprar el NIUS con el Quick Sofa o el Sofa, el NIUS dice, bueno, es positivo cuando tiene mayor igual a 5 puntos o 3 puntos en un solo ítem, lo utilizamos en la emergencia y la guardia de la enfermería, alta sensibilidad, hoy se prefiere más con el Quick Sofa, y hoy se prefiere como con el Quick Sofa. ¿Significa que no quiero el Quick Sofa? No, es que no quiero el Quick Sofa. Si tengo que elegir uno de los dos para hacerlo, es en el NIUS. Ahora, no tengo termómetro, no tengo un satómetro, es un Quick Sofa. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Es positiva con igual a dos criterios que va a medir frecuencia respiratoria, tensor del sistema y neurológico. Si usa el paciente séptico fuera de la respiración, pues lo tenemos como una herramienta rápida. Grabé todo. ¿Ya tiene un mate después? ¿Y qué nos pasa con esto? Con esto de pacientes fuera de la UTI. Lo mismo que acá. Se utiliza en la emergencia, en la guardia, en la enfermería. ¿Sí? Vamos, es simple, es de baja sensibilidad, pero no puede ser mi único criterio.
¿Estamos? Gracias. ¿Y el SOFA qué? Y el SOFA tiene un aumento o igual de 2 puntos con respecto al basal. Si solo dijimos que John séptico era un aumento o igual a 2 puntos del SOFA, yo digo que tengo mayor a 2 puntos, lo utilizo en la terapia inicial y en el de internación. ¿Pero por qué? Y por lo que tengo un laboratorio de monitoreo. Ya el SOFA me hablaba de fallas sobre la luna. Yo soy en tu laboratorio. ¿Me puedes explicar la diferencia entre el quick SOFA y el SOFA? ¿Por qué hay una diferencia? Porque el SOFA requiere un laboratorio. Ah, Porque va a mirar la falla orgánica. El quick SOFA mira signos vitales. Presión, frecuencia respiratoria y sensoria. ¿Explico la diferencia? sí, sí. Entonces, ¿cuál voy a elegir yo de los tres? ¿Cuál es mejor de todos? El News. Ah, pero no tengo termómetro, no tengo centrómetro. ¿Cuál es el SOFA? No puedo decir, no, como no tenía, no dice. Esto no vale. ¿Estamos? Y entonces miren lo que es, esto es las metas para cumplir la primera hora tras la detección de sepsis. Esto es lo que yo espero que ustedes hagan y esto es lo que demostró que cambia la sobrevida de los pacientes. Este es nuestro objetivo. Yo diagnostico un paciente con sepsis, o sea que tiene hipoperfusión tisular, que está mal perfundido, que está hipotenso, que está dejando de orinar, está medio tonto, confuso. Bueno, yo tengo todo esto y yo tengo que hacer todo esto en 1 hora. Si hago esto en más de 1 hora, aumento la mortalidad. Y en esta hora tengo que medir el nivel de láctico. Si no tengo ese láctico, ¿qué puedo medir? El exceso de base. Y si no tengo, lo comparo con la perfusión tisular. 2. Obtener hemocultivos y para antibióticos. 3. Administrar los antibióticos. No vale lo cultivé. ¿Y? No, nada, yo cultivé. Yo ya cumplí. Yo ya hice. No, amigo, van los antibióticos atrás. Iniciar al administrar líquidos, ¿sí? Empezar a expandirlo al paciente. ¿Para qué? Para que este volumen se mantenga la presión y yo mejore este gasto cardíaco y me aumente el oxígeno. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Iniciamos vasoactivos. ¿Qué significa eso? Que si el paciente, a pesar de los líquidos que le di, está hipotenso, le voy a poner adrenalina, que la adrenalina. Y acá hay otro que dice, bueno, el sepsis 6, los 6 cosas de la sepsis. Y si uno lo mira, es casi igual al otro, porque ¿qué dice? Este lo que hace diferencia es el oxígeno. Satura menos 94, le pone oxígeno. Pero después hace lo mismo. Le toman cultivos, le ponen los antibióticos, le pasa líquido, se fija el láctico y se fija si orina. Entonces, ¿yo qué hago? Los dos. Porque no me cambian nada. ¿Y por qué me tengo que fijar si orina? Porque tengo que ver si responde a mi tratamiento. O le falta más volumen. Ah, ya le pasó 1 litro. Sí, pero no orinó. Ah, no importa, pasó 1 litro. No, tiene que pasarle a... Tiene que orinar. Porque si hace pis, significa que la perfusión del mioteñón mejoró. Sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Si mejoró la perfusión del mioteñón, el gasto cardíaco está funcionando. Fluidos. Bueno, ¿cómo le pasamos líquido? ¿Qué líquido le vamos a pasar? ¿Agua de la canilla? No. ¿Le doy agua por boca? Solución. ¿Qué líquido le vamos a pasar? Solución fisiológica. Solución fisiológica, o hay otros que se llaman reciclato, tenemos destrozo, hay todo en el hospital. Entonces vamos a ver esto. El objetivo principal de pasarle fluidos es aumentar el gasto cardíaco. Mantener el flujo de sangre, por eso aumenta la perfusión tisular y la disponibilidad de oxígeno. ¿Se entendió? Sí.
Bueno, esto lo tienen que saber como si fuera el nombre de sus padres, de sus abuelos. Esto no pueden no saberlo. ¿Está bien? No dijo el padre de otro. El que lo sabe, eso cada uno elige. Pero esto, no me haga gesto. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por favor. ¿Está bien? La reanimación crónica debe comenzar tan pronto como se haya realizado el diagnóstico, dentro de esa primera hora. ¿Estamos? Sí. Entonces yo tengo una hora para bajar esa mortalidad. Si yo no trabajo en esa hora, tengo un problema porque aumenta la mortalidad del paciente. Entonces acá tenemos un esquema que lo tienen que mirar porque esto dice: por cada litro que yo le pongo de glucosa, solamente 72 mililitros van a ir al plasma, o sea, van a aumentarme el volumen. Los otros 300 mililitros se van a ir al espacio extracelular, acá afuera. O sea, si yo le pongo agua con azúcar, se va para afuera. Pero le pasé como 5 litros de agua con azúcar. Adentro del vaso sanguíneo no está, se fue para afuera. Ahora, si yo le paso una solución al medio que se llama, que es un poquito de sal, 50% de sal y 50% de agua, sale solución fisiológica, ¿sí? Por eso salada, no sé si lo probaron. Es una solución de lo que tiene cloruro de sodio. Y yo le paso mitad y mitad, por cada litro solamente 100 mililitros van al plasma. O sea, por un litro 100 mililitros y el resto afuera. Ahora, si yo le pongo solución fisiológica de un litro, van a pasar 180 mililitros. ¿Cómo se llama? De risolactato también van a pasar 180 mililitros. O sea, ¿qué le vamos a pasar? O solución fisiológica o risolactato. Eso es lo que le vamos a pasar. Uno o el otro. El dextrosa o solución al medio no expande. O sea, no me aumenta el gasto cardíaco. Esto sépalo, porque si un día vendrá la ambulancia con un dextrosa colgando y no le aumentaron la sobrevida al paciente. ¿Está bien? Los coloides, que es un tema aparte, que ya no debería haber en los hospitales, de un litro pasa un litro el plasma. Lo que pasa es que esto se vio que aumenta la mortalidad, los coloides, entonces se dejaron de usar. Muchos de estos preparados se usaban en la guerra, los americanos lo habían desarrollado porque con un litro se expandía mucho, entonces los pacientes después se morían de otra cosa. ¿Tiene colorante? ¿Eh? ¿Tiene colorante? No, se mueren porque hace un montón de efectos adversos. No, perdón, me enganché mal. Los colores. Cuando No, se llama coloides. Ah. Se llama coloides porque tienen sustancias arriba que tienen presión osmótica. No se pueden pasar los dos. Es o solución o... No, le puede pasar los dos, le puede pasar uno y uno, 3 de uno, 4 del otro. Eso lo puedes mezclar lo que vos quieras. Lo que vos no podés pasar en el medio es un destrozado. Al menos que tenga población, al menos tiene indicación de pasarle azúcar. Pero vos si le pasó un destrozado para aumentar la presión arterial, si estuvieras en un régimen de residencia, te hubiera revoleado el zapato. Hoy está prohibido, cuando yo hice la residencia se permitía. ¿Está bien? Ahora, cuando yo le paso más de 4 litros, ¿sí?, de solución fisiológica o de risolactato, me aumenta la mortalidad. Entonces yo, antes ya los 4 litros, a los 3 litros, o le paso sangre, si es que no, si requiere transfusión, si no le pongo adrenalina, no adrenalina. ¿Está bien? Pero no voy a llegar a los 4 litros. ¿Y por qué no voy a aumentar de más de 4 litros? ¿Por qué aumenta la mortalidad? Porque voy a diluir. Si yo tengo en este tacho, yo le pongo 4 litros, el tacho se va a hacer así grande. Y si estos eran glóbulos rojos, yo ya tengo cada vez menos glóbulos rojos, tengo menos rojos. Y los factores de la coagulación disminuyen. Y cuando vimos los factores de la coagulación, dijimos que si uno le baja la temperatura, producíamos lo que era la coagulación intravascular diseminada.
No fue hace mucho, hace 2 meses vimos eso. ¿Sí? Entonces yo le bajo la temperatura, pues yo voy a pasarle los litros que están abajo de la bacha. Voy a abrir el depósito así, me lo voy a pasarlo. Pero yo le estoy pasando de que hace 14 grados, ponerle que adentro del hospital haga 18. Pues yo tengo 36,5, 37. Entonces lo que va a pasar es que voy a dejar una hipotermia. Entonces yo hago la hipotermia, me lo llevo a hipotermia y no aumento la mortalidad. Entonces no tengo que llegar nunca más de los 4 litros. ¿Se entendió? Sí. Eso es la reanimación inicial, en la primera hora que estamos hablando. ¿Está bien? ¿Y qué vía le vamos a poner? Yo estoy en la ambulancia, en mi casa, digo al enfermero, che, por una vía. Me pongo una vía acá en el dedo chiquito, ahí me pone uno dentro que son pediátricos, 26 acá. Listo, de una vía. Son 20. cortas y gruesas. ¿Por qué? A Porque 20. en una vía finita van a pasar 13 mililitros en un minuto. Que alguien me haga en una hora que va 13 por 60. Ahí me da esa cuenta. $780 mililitros. Entonces voy a pasar en una hora menos de un litro. Y ustedes dijimos, che, pero una hora yo tengo que mejorar esto. Ah, no, pero yo le puse una vía periférica y la expandí a lo que dio. Ahora, si yo le pongo una boca 14, le digo 240 por 60. 1440. ¿Cuánto? 1440. 1440. Entonces en una hora le estoy pasando 1,5 litros en una hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner 2 vías periféricas de 14 a 16 G. ¿Se entendió? ¿Cuánto le voy a poner? 2. Va a quedar como Jesús. 2. Dije, no sé cómo va a quedar. ¿Está bien? ¿A 2 vías le ponen? Sí. En un cuadro de shock grave, sí, 2 vías. Porque por ahí después va a requerir una adrenalina. Entonces le voy a poner una, le voy a poner la adrenalina y por otro lado el expandir. Y acá le tomo los antibióticos. Entonces, si yo le voy a tomar un juego de hemocultivos, le tomo el juego de hemocultivos y ya le dejo una vía, le tomo el otro y ya le dejo corta la vía. Y la vía central queda para después, atrás y encima, ya. Pero yo con 2 vías periféricas grandes de 14 o 16G, incluso con la de 18G, yo puedo pasar de todas las tareas por vía periférica. ¿Sí? Decime. ¿Eh? Ponemos la vía. Sí. Es esta. Pasa la hora. ¿Cómo sabemos que empieza a mejorar como para ver si ponemos adrenalina? Porque le vas a sentir todos los síntomas vitales. Porque vos vas a ver que la presión arterial subió, porque la frecuencia cardíaca bajó, porque el ácido láctico en esa primera hora descendió, porque aumentó el ritmo diurético, porque las livideces en la rodilla desaparecieron, y si la tenía alrededor del mundo, bajaron. ¿Sí? Entonces uno va viendo que hay una mejoría en la respuesta. ¿Por qué nosotros hacíamos guardias o poner las dosis y tengo que dar guardias 24 horas? Porque si a mí me pasaba que yo estaba, por ejemplo, en mi hora 8, que recibí un herido de bala, y yo me iba me faltaban 2 horas para irme, yo no veía la evolución, le ponía la vida todo y veía que entraba al quirófano. Yo me iba a mi casa, yo no veía la evolución de ese paciente. En cambio, cuando hacía la guardia 24, ves toda la evolución en general. Entonces vos lo que vas a ver es eso, como tu paciente empieza a responder al tratamiento que vos estás haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo decimos que llegamos tarde? Cuando estamos en shock, cuando tenemos extremidades frías, cuando la coloración de la piel empieza a tener esta coloración medio azulada, medio gris, medio pálida. De esto hablábamos de la mala producción periférica. Cuando tengo un relleno capilar del tejido mayor a 3 segundos, cuando baja mi presión arterial, cuando tengo un déficit de base mayor o igual a menos 4, o sea, menos 4, menos 5, menos 6, menos 8. Recordemos que menos 6 está relacionado con una mortalidad inmediata. Cuando tengo un ácido láctico mayor o igual a 2, cuando el paciente deja orinar o cuando tengo una alteración de la conciencia. Acá yo llegué tarde. Acá bueno, está bien, pero le pasamos un poquito de adulto a la Willy, y por ahí se mejora.
Y no, si el paciente está desorientado, está descompuesto, no está bien, llegamos tarde. ¿Sí? ¿Pero tiene chance o nada? No, si vos haces todo en una hora, tenés re chance. Baja muchísimo la mortalidad. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo es la secuencia? Yo empiezo hoy con tos. La neumonía me la diagnosticás en 3-4 días. Por ahí yo no entré en un proceso de shock séptico en esos 3 o 4 días. Pero cuando consulto, ya la consulta viene ya medio tardía. Vos ya venís con fiebre, ya venís con un proceso, ya venís con una placa, venís con un laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que se demostró? Que no importa vos cuándo llegues al hospital. Lo que sí está demostrado es que si vos, en esa hora que vos llegas al hospital, yo no hago nada de todo eso, tu mortalidad aumenta. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que es fundamental que ustedes aprendan a hacer. No me acuerdo. El NEWS, el WISOFA, los signos vitales, qué es lo que tienen que hacer y cómo se diagnostica un cuadro de shock. Y así es como se diagnostica un cuadro de shock. Esta es la clase de shock. Vamos a ver el lunes que viene, porque tiene un montón de información. Acá termina, porque dice que el shock de la falla circulatoria que impide llegar oxígeno a los tejidos, la reanimación busca establecer la perfusión, o sea, mejorar el gasto cardíaco, proteger los órganos y salvar vidas. Reconocer la verdad es tiempo, es un derecho que todas las personas tienen. ¿Sí? Todas las personas tienen derecho a que nosotros hagamos esto, porque no es tan grave, chicos. No lo puse en un como respirador al paciente, no me explicamos nada. Yo lo hice puesto, después vemos si es un cáncer terminal, después hablamos con la familia, después vemos lo que es la limitación de los esfuerzos terapéuticos, las bioéticas, cosas de esas que no me toca a mí, pero sí, no me toca a mí acá en la materia de temperatura de emergencia. Pero si nosotros hagamos esto es antibiótico y agua, no estoy haciendo ninguna cosa extraordinaria, nada más, antibiótico y agua. ¿Sí? Y listo, acá terminamos. Preguntas. No sé qué tal. Las 15. Bueno, ¿quieren que vayamos un poquito para atrás y empezamos medio todo como atrás para adelante? A ver si nos van quedando algunos conceptos que